Bueno, pues vamos a escuchar actitudes vicentinas frente al COVID a cargo del padre Diego Luis Vázquez Marín. El padre Diego Luis Vázquez Marín estudió filosofía en el Seminario Mayor de Filosofía Misioneros Vicentinos de Medellín, en el barrio Pilarica. Estudió teología en el Seminario Mayor de Teología de los Misioneros Vicentinos de Funza, Cundinamarca, en 1987, 1989 a 1992, Teología y Vida Espiritual. Bachiller aprobado en 2004 por la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Otros estudios, incluyendo cursos de psicología en Roma, Universidad Gregoriana en 1996 a 1999. Formación afectiva Pontificia Universidad Javeriana, curso con el padre Álvaro Jiménez Cardona, 2 semanas en julio de 1991. Ordenación sacerdotal, Seminario La Milagrosa de los Misioneros Vicentinos Medellín, en diciembre 8 de 1992. Ha desempeñado cargos como ecónomo, formador y profesor seminario Villa Paul, Funza, Cundinamarca, en enero de 1993 a junio de 1996. Superior, equipo de la Pastoral Vocacional Vicentina, julio 1999 a agosto 2004. Asesor nacional de los movimientos laicos vicentinos, Casa Provincial en Bogotá y en todo el país. Julio del 2003, consejero provincial, Junta de Gobierno de la Provincia de Colombia en Bogotá. Febrero de 1995 a mayo de 1996, capellán de la Escuela de la Penitenciaría del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPED en Funza, Cundinamarca. En febrero del 2004 a noviembre del 2004, capellán del Colegio María Auxiliadora de las Hermanas Salesianas en Bogotá. Agosto 2004 a julio 2010, rector del Seminario Mayor Arquidiocesano San José de Popayán, Cauca. En enero del 2011 a junio del 2014, rector del Seminario La Milagrosa, Misioneros Vicentinos de Medellín, Antioquia. En julio del 2014 a julio del 2018, director espiritual de las Hijas de la Caridad, provincia de Cali, Valle del Cauca. Julio 4, visitador provincial de los misioneros vicentinos en Colombia y regiones Venezuela, Ruanda y Burundi, Bogotá. Bienvenido, padre Diego Luis. Padre Diego Luis Vázquez, puede activar su micrófono. ¿Ya me oyen? Perfecto, padre. ¿Me oyen? Clarita, Sandra, ¿todos me están escuchando? Oímos perfectamente. Muevan Diego alguna Luis. cosa para ver si me están escuchando. Sí, padre. Sí, Oímos, muy bien. Perfecto. Entonces, voy a comenzar. Primero que todo, estoy aquí en el Seminario Villa Paul de Funza, donde le aprendí muchas cosas al padre Gabriel Naranjo. Virtudes y pecados. Esta casa trae para nosotros muchos recuerdos. A veces nos ponemos a contar las anécdotas que nos pasaron aquí en esta casa. Porque hoy inicio visita canónica a este seminario. Estoy precisamente detrás de mí, está el cuadro de Villa Paul, que fue pintado por el padre Gabriel Naranjo. Ustedes no sabían que él era un gran pintor. Bueno, un saludo a Sandrita, la presidenta nacional. Veo que se puso muy bonita, muy elegante, se hizo peinar para esta ocasión. Eso está muy bien, Sandrita. A Clarita también, a todos, yo veo muchos rostros conocidos, Teresita, Sista, bueno, a muchas de ustedes las conozco, porque también acuérdense que yo fui asesor nacional de las voluntarias vicentinas. ¿Por qué no he pasado yo, por Dios bendito? Bueno, un saludo a todas ustedes, a los grupos. Por ahí vi a un voluntario vicentino,
a las hermanas Vicentinas, en fin, a todos los grupos, a Yaniris, con la que estaba hablando estos días y que ha estado muy juiciosa, haciendo realidad y efectivo el evangelio por medio de las ayudas que llegaron de la AIC Internacional. Hoy precisamente reclamó la plática y ya hizo una muy buena compra de mercados para distribuirles a estos hermanos nuestros del Bajo Cauca, de San Jacinto y de Montecristo. Ustedes sí son muy de buenas. Les mandé como asesor a nada más y nada menos que al padre Gabriel Naranjo. Yo creo, espero pues que el padre Gabriel les ayude mucho, que sea bien juicioso y si querían más, pues muy grave porque no puede encontrar mejor asesor para ustedes. Por ahí también están peleando los de la Sociedad de San Vicente, pero ese hombre se reparte para todos. Bueno, entonces voy a comenzar ya lo que vinimos, a hacer una breve reflexión sobre el tema que me pidieron. Ustedes ya tocaron algunas cosas. Le agradezco a Clarita, a Guillermina y a Alicia por el taller que hicieron, muy enfocado sobre todo a las actitudes, pero sobre todo a las emociones y al manejo de las emociones. Yo les voy a tocar varias cosas entonces. Les voy a para compartir pantalla. ¿Ustedes están viendo? Sí. Le pido a la que está manejando esta situación que me dé espacio para compartir preparado. Sí, padre Diego Luis, está perfecto. Estamos viendo y está compartiendo pantalla. ¿Está viendo la pantalla? Sí. Está visible y está compartiendo su pantalla. Bueno, muy bien. Entonces voy a comenzar. Bueno, están viendo toda la pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, entonces yo ya le mandé esto a Jenny y creo que también a Sandrita para que distribuyan esto y no se distraigan o no se duerman. Y si por favor alguna se duerme, por favor la enfocan muy bien para tomar los datos y la dirección y hacerle una medida disciplinaria. Bueno, partamos de esa imagen tan hermosa que hay ahí de San Vicente, atendiendo a un pobre, y la sombra de ese pobre es Jesucristo. Qué cosa tan hermosa. Esto es de esos cuadros de este famoso pintor español, Fano, que de manera muy simpática plasma el evangelio en imágenes. Y para mí eso es una síntesis extraordinaria de lo que es la cristología de San Vicente. Tuvo la capacidad de ver a Jesús en el rostro sufriente de los pobres. Por eso la sombra de ese pobre no es el mismo pobre, sino que es el mismo crucificado. Partamos de ahí. Entonces, estamos en el año de San José, aunque ya el padre Gabriel nos hizo una oración sobre la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas. No dejemos a San Josecito tan bello. Yo he propagado mucho esta oración este año, las súplicas a San José. Enséñanos, San José, cómo no ser protagonistas, cómo se avanza sin pisotear y cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar y cómo se obedece sin rechistar, y cómo ser el labor entre el presente y el futuro y cómo luchar frente a tanta desesperanza y cómo sentirse eternamente joven. Indícanos, San José, cómo se vive siendo número 2. Oiga, pues, para aquellos que quieren estar buscando los primeros puestos, ¿cómo ser número 2? ¿Cómo se avanza sin pisotear? ¿Cómo se puede ser líder sin apagar al otro? ¿Cómo se colabora sin imponerse y cómo se ama sin reclamar? ¿Cómo se obedece sin rechistar y cómo se es ser eslabón entre
me salté a la primera. ¿Cómo ser número 2? ¿Cómo se hacen las cosas ordinarias de manera extraordinaria? ¿Cómo se sirve sin mirar a quién? ¿Cómo se sueña sin más tarde dudar? ¿Cómo morir a nosotros mismos? ¿Y cómo cerrar los ojos, al igual que tú, en los brazos de la buena madre? Y finalmente, explícanos, San José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y se muere uno sin esperanza de un póstumo homenaje, cómo se alcanza la gloria desde el silencio y cómo se es fiel sin enfadarse con el cielo. Dínoslo, oh buen Padre José. Esto es toda una oración que perfectamente podríamos tener todo un retiro espiritual de 5 días para aprender de esas virtudes hermosas de nuestro Padre José. Bueno, entonces, el tema que pidieron, según ustedes, la temática que van llevando, actitudes vicentinas frente al COVID-19. Y quienes prepararon el tallercito nos introducen con una frase muy hermosa: Dios jamás abandona a su pueblo, está siempre junto a él, especialmente cuando el dolor se hace presente. Y entonces yo les voy a hablar de 5 cosas y ustedes se van a dar cuenta que voy a hablar en el número 4 sobre el tema que me pidieron, porque yo veo, queridas voluntarias y voluntarios, queridas hermanas vicentinas, que hablar de las actitudes vicentinas implica también hacer una breve reflexión de lo que nosotros como vicentinos hemos aprendido de esta pandemia. ¿Sí? Más adelante les voy a explicar un poco la cuestión de las actitudes. Las actitudes son conductas, son comportamientos, son acciones, pero las conductas siempre están precedidas o por los valores, por las necesidades y las emociones. Por eso el vicentino que actúa ya está motivado por una mentalidad y por un aprendizaje. No es lo mismo el obrar cristiano que el obrar ateo. Por eso San Pablo le decía a Timoteo, su hermano, su discípulo joven, que nadie desprecie tu juventud y sea un testimonio para los creyentes en 5 cosas muy hermosas: en la conducta, o sea, en las actitudes, en la palabra, en la fe, en la pureza y en la caridad. Debe ser un testimonio para los creyentes en la palabra, en las actitudes, en tu forma de hablar, en la hondura de tu fe, en la manera de hacer la caridad y en tu pureza, en tu castidad. Entonces voy a hablarles de estas 5 cositas. ¿Qué recordamos del COVID? Porque ese bicho no se ha ido todavía. ¿Qué nos enseñó a nosotros los vicentinos? Y no solamente a los vicentinos, a todo el mundo. Saquemos lecciones, porque el creyente mira los acontecimientos a la luz de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Nosotros debemos analizar las cosas desde el Evangelio, desde la manera de pensar del mismo Jesús. Tercero, ¿a qué nos reta esta situación? ¿Qué nos desafía y hacia dónde nos lanza? Cuarto, actitudes vicentinas frente al COVID. Y finalmente quiero hacerles mención de 10 virtudes para asumir después del COVID. Esas 10 virtudes son tomadas de un artículo muy interesante de Leonardo Boff, que escribió precisamente durante el tiempo de la pandemia y que son para nosotros todo un programa de vida. Voy a terminar con esas 10 virtudes, que esas virtudes deben motivar nuestras acciones. Yo quiero partir de esta premisa. Las actitudes siempre están motivadas por un valor, por una necesidad, por una emoción. Por eso, cuando llegue el momento de las actitudes, voy a aclarar esas cositas porque es más importante encontrar la motivación
a la acción que describir la misma acción. Bueno, entonces, yo quiero partir. Ustedes lo ven ahí, esa imagen tan hermosa que nos conmovió a todos. Yo me acuerdo, Gabriel Naranjo, estábamos juntos ahí en la Casa Provincial, y estas escenas que llenaron al mundo y lo conmovieron, este Papa anciano caminando medio cojito hacia ese Cristo en medio de una plaza de San Pedro vacía y lluviosa, como una manera de compartir la historia con los que estaban siendo afectados. Entonces, les leo, ustedes saben muy bien, yo creo que todos ustedes vieron el texto, vieron la imagen, muchos nos congregamos, muchos católicos nos congregamos para mirar ese acontecimiento y ese texto tan hermoso que el Papa nos dirigió. Como yo tengo aquí las imágenes, no alcanzo a leer el texto que está ahí en pantalla. Clarita, usted no lo podría leer, ¿sí? Porque se me interrumpe Sí, con las padre. imágenes. Sí, Hágame el Bueno, favor. padre. Bueno, padre, con mucho La gusto. tempestad. Bueno, no sé, sigue Miriam. ¿Sí? La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con él a bordo no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere. El Señor nos interpela y en medio de nuestra tormenta nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas, donde todo parece naufragar. Bueno, muy bien. El Papa nos ha dado a nosotros como pastor de la iglesia unas claves hermosas para vivir la pandemia, ¿sí? Y por eso esa frasecita que está ahí, vean qué interesante, queridos vicentinos y vicentinas, si después de esta pandemia no somos mejores personas, entonces no habremos aprendido nada de la vida, ¿sí? Es que es lo más importante, no es padecer, no es lamentarnos, no es llorar, no es sufrir tantas cosas, es si el marinero no se pone bravo, si el mar no se pone bravo, el marinero no demuestra su destreza. Si el ciclista no comienza a subir la montaña o si la montaña no se empina, no sabemos quién es el verdadero escalador. Si la prueba, si la cruz no llega a nuestra vida, no nos daremos cuenta realmente quiénes son los verdaderos creyentes. Y eso nos lo ha dicho el Papa de una manera muy hermosa, por medio de este texto. Ustedes saben que este texto lo pueden bajar de internet, la meditación del Papa Francisco con motivo de la bendición Urbi et Orbi, con motivo de la pandemia. Ya podríamos hacer muchos análisis, pero ese Papa, su mera presencia anciana ante ese Cristo y esa plaza de San Pedro, nos está diciendo que hay que afrontar la realidad y afrontar la pasión y el sufrimiento como lo afrontó Jesús de Nazaret. Y otro texto que yo incluso se lo compartí a los cohermanos en una carta de este poema, es un poema de Alexis Valdés, que para mí es casi como una síntesis de lo que ha sido la pandemia y lo que debe ser después de que pase este virus. Ahora sí, Clarita, tenga la bondad de leernos ese poema que encuentran ahí, Cuando la tormenta pase.
cuando la tormenta pase y se amancen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos que lo jamás conseguido. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos. Sudaremos empatía por quien está y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Qué cosa tan hermosa. Sí, tenemos que salir más humanos de esta situación, más creyentes, más solidarios. Yo les escribía, muchos de los que están en pantalla han pasado por esta situación del COVID. Yo también pasé, yo les escribí a mis hermanos, ¿cuánto vale un suspiro? Ustedes no se imaginan en una situación de esas, cómo se agarra uno a la vida, cómo el poder hacer un suspiro ya es un milagro. Yo creo que todos los que pasamos por esta situación, de verdad salimos más agradecidos con Dios, menos apegados a las cosas, menos soberbios. Como dice Alexis Valdés, cuando la tormenta pase, te pedimos, Señor, que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Yo creo que a raíz de esta situación del COVID han pasado cosas muy interesantes en la vida de las personas. Hay mucha gente, lo va a decir enseguida, que ha vuelto a Dios, al rosario, y que se han dado cuenta que hay gente que murió podrida en la plata y que no se pudo llevar nada. Yo entonces por eso comienzo con este primer punto. Que hagamos memoria, no para hacerla ahora, pero simplemente el primer punto que a los que los quiero invitar es, antes de hablar de actitudes, ustedes en los mismos grupos que ya tenemos, bendito Dios, la oportunidad de ir volviendo nuevamente a la presencialidad, es el momento de verbalizar, es el momento de contar, es el momento de hacer catarsis. Mucha gente no alcanzó a hacer duelo por sus papás, por sus hermanos, por el vecino. Al vecino lo vimos caminar y al otro día nos dijeron que se había muerto. El obispo de aquí de Soacha, que dicen que entró al hospital, nos decía Monseñor Caro en el retiro espiritual, a las 7 de la noche y a las 5 de la mañana ya estaba muerto. Es decir, lo que yo les escribo en este primer punto es una invitación, no para que lo hagamos ahora, pero es una invitación para que ustedes como grupo, como asociación, como familia y como amigos, hagan memoria sensitiva, es decir, desde los 5 sentidos. ¿Qué vimos? ¿Qué no vimos nosotros? No solamente por los noticieros, sino también qué no vimos nosotros en las calles, en los hospitales. ¿Qué oímos? ¿Qué tocamos? ¿Qué olfateamos? ¿Qué degustamos? ¿Qué imagen guardamos? ¿Qué sentimiento conservamos? ¿Qué duelo llevamos? Duelos, despedidas, abrazos, frases, marchantes, inmigrantes, peregrinos, rostros, acciones en la cuarentena, tristezas, alegrías, imágenes, palabras, secuelas, dolores, angustias, penas, pero también gozos por la recuperación de muchos,
proyectos que se han disparado por el bien de los pobres, pero también disgustos por el encierro, nostalgias. Cada uno, querido voluntario vicentino, querida voluntaria, haga un ejercicio personal en los grupos y ahora que hay más posibilidad de encontrarse, comuniquen, cuenten, expresen que el hecho de verbalizar es sanador. Hagan el esfuerzo de escucharse y de interesarse por los sentimientos del otro, como le dijo Vicente a Luisa ante la muerte de su esposo. Siento pena de tu pena. Muchos no hemos logrado todavía expresar un pésame. Y eran tantas muertes que lo que hacíamos es abrir los ojos y ¿cómo así? ¿Cuándo se murió? ¿Cuándo pasó esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo los invito en este primer punto a que en sus grupos, vuelvo y les repito, como ya se están reuniendo, hagan memoria, cuenten, relaten aquellos episodios que ustedes vivieron en sus familias. Muchos de los que están aquí presentes seguramente o se les murió el papá, o un hermano, o un amigo. A las hermanas vicentinas se les murieron algunas hermanas, voluntarias también creo que murieron. A nosotros, gracias a Dios, aquí en Colombia no murió ningún sacerdote, se nos murió uno muy joven en Venezuela. Se murieron 3 viejitos en España que hacían parte de la región de Venezuela. Bueno, por comentar y por decir, ahí ustedes encuentran elementos, muchos elementos para que en una reunión de grupo comenten más que sacar cualquier artículo, contémonos qué imagen, qué dolor, qué duelo, qué palabra, qué sufrimiento, qué rabia, qué persona, de quién no nos pudimos despedir y se nos fue de un momento para el otro. Segundo, ¿qué nos enseñó la pandemia? El padre Gabriel Naranjo recordará que nosotros con motivo de la evaluación provincial, porque al final del año el Consejo Provincial envía un esquema de evaluación a todas las comunidades locales para evaluar la vida de la provincia. Nosotros el año pasado hicimos, dentro de los puntos de la evaluación, le pregunté a todas las comunidades de los cohermanos qué nos ha enseñado el COVID, qué hemos aprendido del COVID. Y salieron unas reflexiones supremamente interesantes. Esto que les voy a decir es fruto de la reflexión de todos los cohermanos de la provincia que en torno a esa pregunta se expresaron y dieron unas respuestas supremamente interesantes. Voy a leerles algunas y me voy a saltar a otras porque vuelvo y repito, esto se les puede compartir a quienes lo quieran recibir. Primero que todo, el mundo que conocemos no es infalible. ¿Sí? El mundo real puede cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo es que un bendito virus pequeñito nos puso a todos y nos encerró, trastornando agendas, viajes, bueno, todo lo que ustedes quieran? No ha sido una potencia mundial, no fue ni la China, ni Japón, ni Estados Unidos, ni Rusia, que nos encerraron con motivo de una guerra. No, fue un bendito virus que a todos nos encerró. Y esto da a entender, mis amores, que nadie tiene la vida asegurada y que el mundo puede cambiar en cualquier momento. El valor de lo cotidiano y lo pequeño. Es que veníamos tan afanados, no nos alcanzamos a despedir o a tomarnos la sopa a las carreras. Ahora sí como que el mismo Dios dijeron, bueno, hágame el favor y se me sientan y tome conciencia y piense en su vida y cómo está llevando su vida. Situaciones matrimoniales que se vivieron, hasta separaciones, pero también reconciliaciones. La presencia del prójimo, por Dios. Por ahí había un videito muy hermoso de un sacerdote llorando porque le hacía falta a sus fieles. Y bendito sea mi Dios, estos medios, pues podemos vernos virtualmente
pero nunca la virtualidad podrá reemplazar el abrazo y el calor humano. Pero bendito Dios, ¿qué tal hubiese sido que nosotros no hubiésemos tenido estos medios como la peste negra en España? Por Dios, de no poder ver a la vieja, a la mamá, al papá, a hacernos así. Gracias a Dios que estos medios existían, de lo contrario nos habríamos vuelto locos. Porque fue mucha la actividad espiritual de consejería que se hizo por medio de estos medios. ¿Y qué pudimos ver? Si no te puedo encontrar, nos buscamos la manera de encontrarnos. Y puedo decir que se lograron más encuentros virtuales que los que se hacen a nivel familiar ordinariamente. Otro elemento que nos enseñó este bendito virus, la armonía y equilibrio que se debe tener en el día a día, la capacidad madura y equilibrada para manejar, para manejar ¿qué? Los momentos de crisis, estrés y de fracaso. ¿Sí? El valor de vivir cerca de Dios y de recuperar espacios de oración en familia y a sentir la necesidad de Dios y que solo Dios basta. Eso sí es hermoso. He visto gente, mucha gente que ha vuelto a Dios, que volvieron a recuperar la oración en familia. Este virus nos sentó a todos, hagamos oración y a sentir nostalgia de los otros. Este virus nos ha enseñado el reencuentro con la vulnerabilidad humana. Vos puedes tener la plata que querás, pero no puedes salir a la tienda a comprar alguna cosa. ¿Sí? Una mujer, una hija de un ricachón decía, mi papá está perdido en la plata y con toda la plata que tiene no tengo cómo comprar el oxígeno. Y nosotros no tenemos que pagar el oxígeno a Dios, ni el agua. Lo que vale el oxígeno, ahí es donde uno se da cuenta, una pipeta de oxígeno, ¿cuánto vale? Un ventilador. La solidaridad, la compasión, la reciprocidad, la justicia, la honestidad de muchos individuos se ha mostrado en forma directa e indirecta, pero a la vez también se ha manifestado actitudes de egoísmo, deshonestidad. Hay gente que hizo mucho bien, pero también hay gente que aprovechó la pandemia para mostrar el cobre. La pandemia nos ha ayudado, el COVID, a tomar conciencia del excesivo consumismo en el que estamos inmersos. Y se ha llegado a la conclusión, hombre, se puede vivir sobriamente con lo necesario. La sociedad nos está embutiendo necesidades y nos hemos dado cuenta por medio del COVID que es posible vivir con menos y que nosotros nos hemos ido creando un poco de necesidades. Otra cosa que nos ha enseñado, el planeta necesita un respiro. Esas imágenes tan interesantes de animales salvajes caminando por algunas calles de las ciudades, como si recuperaran nuevamente el espacio que nosotros, por el consumismo y por nuestros estilos de vida, les hemos ido quitando. Es impresionante ver tigres o animales salvajes en los bosques y en algunos parques de nuestras ciudades. ¿Qué más nos ha enseñado el COVID? A descubrir nuevas pobrezas, a despertar en nosotros la creatividad para ayudar a los pobres, a relativizar nuestras riquezas, a valorar lo que tenemos, a valorar más el campo, los campesinos, la tierra. Yo eso último es mío, se lo regalo. Por Dios, ¿cómo hicieron muchas familias para vivir en esos apartamentos y en esos de vivienda popular, vivienda de interés social? Por Dios, ¿cómo hicieron para vivir tantos días en espacios tan reducidos? Y después de que pude ir a mi casa, a mi vereda, yo le decía a mis viejos, esto es una riqueza. Los campesinos, algunos sufrieron porque no tenían cómo vender sus productos, pero fueron los menos afectados por su contacto con el campo, con sus hortalizas,
por el espacio, por el bosque para poder respirar. La importancia, el COVID nos ha enseñado la importancia que tienen todas las personas y que se debe responder con solidaridad, del potencial evangelizador y caritativo de los laicos y de nuestras ramas. Es hermoso ver lo que hicieron muchos cohermanos, hijas de la caridad, y siguen haciendo, y ustedes, queridas voluntarias, por los pobres. Cómo ha despertado en muchas de nuestras ramas la solidaridad. El Padre General también envió a las provincias unas ayuditas. Les pudimos ayudar a algunas personas que no tenían cómo pagar un arriendo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dimos cuenta que nuestro carisma es muy actual y que es el momento para emprender una etapa de caridad y de promoción humana para los pobres. Que debemos asumir un estilo de vida sobrio, menos consumista y más cercano al pobre. Bueno, paso porque ustedes van a... Ahora, ¿a qué nos impulsa? Porque lo más importante es esto. Vuelvo y repito. Si después del COVID no somos mejores personas, no hemos aprendido de esta bella oportunidad que Dios nos ha concedido. Si yo después del COVID sigo gastando como loco, si yo después del COVID sigo siendo inmisericordia, si yo después del COVID vivo relajado como si no hubiese pasado nada, puedes decir que no te sirvió para nada este bendito virus. ¿A qué nos reta? ¿A qué estamos llamados? A ser más creativos y recursivos en el plano pastoral y a buscar caminos efectivos para ayudar al pobre. Nosotros tenemos mucha formación, bendito sea mi Dios, y eso está bien, pero a la hora de ir a apagar un incendio, de ayudar al pobre, a veces no sabemos cómo hacer un proyectico, cómo hacer efectivo el evangelio. A dar desde la propia pobreza, a recordar nuestra vulnerabilidad. Como decía el beato Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo. Una señora me dice, ay padre, ¿ya beatificaron a Darío Gómez? Vea, a recordar que somos vulnerables. Este virus nos sentó a más de uno y hacernos pensar que en cualquier momento nuestra vida se nos va. A conocernos y a valorarnos más a nivel de familia, a nivel de grupo, a nivel de vecinos. Y nos ha ayudado a muchos a aprender a valorar y a manejar nuestras emociones, actitudes y crisis personales y familiares. Es que es ahí donde está la madurez humana, de la que les voy a hablar enseguida. El ser humano, como dirá San Pablo en la carta a los Gálatas, haciendo referencia a los frutos del Espíritu, que para mí uno de los frutos más hermosos del Espíritu es el dominio de sí. ¿Cómo te comportas vos en el silencio, en el ruido, en medio del silencio, del encierro, viendo a tu esposa, a tu papá, a tu hijo todos los días? Porque hay gente, y hubo problemas psicológicos de depresión, de agresividad, dentro del contexto de la pandemia, y bueno, y todavía siguen resultando. A no postergar nuestra muestra de afecto, de amistad, de misericordia, a no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. A ser responsables de cuidarnos y de cuidar a los otros. Como les digo, voy saltando algunas cositas. Por ejemplo, a desterrar de nuestras familias, ramas y grupos todo brote de egoísmo, individualismo, insensibilidad, conformismo. A mí personalmente me ayudó mucho esta frase de San Vicente en la pandemia. ¿Cómo ser cristiano y ver afligido a un hermano sin llorar con él? No sentirse enfermo con él. Eso no es tener caridad, es ser cristiano en pintura. Es carecer de humanidad, es ser peor que las bestias. A revestirnos de humildad, misericordia, compasión, sensibilidad, mansedumbre, sencillez, para entender las realidades y meternos en el lugar del otro. A no volver a nuestro estado de vida cómodo y quizás a perder la sensibilidad ante tanta pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les digo yo que
que me brinco algunas cositas porque el tiempo es oro, ¿sí? Y desde el voto de pobreza, mis amores, es que los votos no solamente son para el padre Gabriel Naranjo, para Sandra y para mi persona. Los votos, los compromisos evangélicos, los votos de pobreza, castidad y obediencia, los debemos vivir cada uno en nuestro estilo de vida. ¿Sí? El voto de pobreza no solamente para los religiosos. La pandemia nos reta a que vivamos de verdad un estilo de vida sencillo, a cuidar la casa común, a cuidar el país. Nosotros los vicentinos tenemos que tomar muy en serio lo que el Papa nos ha dicho en la encíclica sobre la tierra, Laudato Si. Deberíamos organizar más campañas de arborización, deberíamos como hacer algo más por el cuidado de nuestro planeta. Algunos dicen, ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? A mí lo que preocupa es qué hijos le vamos a dejar al planeta, porque el problema no es el del planeta, el problema es de los seres humanos. El problema no es qué planeta vamos a dejarle a nuestros hijos, el problema es qué hijos vamos a dejarle al planeta, porque son nuestros hijos, son los seres humanos los que acaban con el planeta. ¿A qué nos invita esta pandemia? A tener nuevos enfoques pastorales, a ser más creativos, a aprovechar más estos medios de comunicación como los estamos aprovechando ahora, que son más de 120 voluntarios y voluntarias que nos están escuchando. A aprender a abordar lo esencial. Esto es una frase supremamente interesante. Aprender a abordar lo esencial. ¿Qué es lo esencial en nuestra vida? El ser humanos, el apersonarnos de otras personas en la ayuda, a tener una actitud de resiliencia, de aguante, de paciencia, de mansedumbre, como nos lo dice el Papa en el documento sobre la santidad, a crear dejando el miedo que nos puede encerrar y a trabajar. Tanta gente miedosa y paranoica. En estas pandemias nos pudimos conocer muchos. Recuerdo cuando llegó el padre Ismael a la casa provincial, pareciera que viéramos el demonio. Los primeros días nadie. Uno estornudaba y es una pena de muerte. Pero también esta pandemia nos ha invitado, como todos los actos médicos que también murieron sin miedo, afrontando la crisis de muchas personas enfermas. El tomar conciencia de que nosotros nos inventamos necesidades que son más objetivas que objetivas. Hay que vivir más con sobriedad, simplicidad y que no somos indispensables. No somos indispensables. Mucha gente se murió y ahí vamos para adelante. Decirle una cosa muy sencilla. Voy a aclarar la palabra actitudes. La palabra actitudes son conductas, son maneras de obrar. Pero por eso digo yo, pero aclaremos. Una actitud va motivada, oigan bien, por un valor, por una necesidad o por una emoción. Y eso también produce sentimientos. Por ejemplo, el llorar es un sentimiento de tristeza. Pero ¿usted por qué llora? ¿Qué le provocó a usted el llanto? Hombre, que tenía una relación afectiva muy estrecha con esa persona y esa persona se murió. Por eso las actitudes son tan supremamente subjetivas. Pero cuando hablamos de actitudes vicentinas, deben ser aquellas actitudes que nosotros los vicentinos expresamos gracias a un trasfondo motivacional que son ¿qué? El Evangelio, San Vicente y la doctrina de nuestros fundadores. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque cada ser humano tiene una manera de actuar ante determinadas necesidades y valores. Si estamos en estos momentos aquí y comienza a temblar, me da mucha pena, querido voluntariado, pero sálvese el que pueda. Y no bastará el lento o el demasiado piadoso
que va a esperar a que venga el ángel Gabriel y se lo lleve aparte y lo libre de la caída de un muro. Cuando tiembla, es muy interesante uno mirar conductas. ¿Quién es el desesperado? ¿Quién es el que va a decir que va a acabar el mundo? ¿Quién es el que dice, deje el escándalo, deje la bulla, no haga tanto ruido? Entonces, por eso las actitudes vicentinas son muchas. Es decir, son muchos los comportamientos de los vicentinos ante tanta variedad de situaciones del COVID. Entonces, en esta época de pandemia, nos dimos cuenta de verdad que cohermanos, que vicentinos, demuestran una sensibilidad muy especial por los pobres. Y otros dirán, no, pues, no se puede hacer nada. Y muchos, oiga, muchos no han querido hacer nada, a veces en lo apostólico, porque de pronto nos contagiamos. Y hay otros que han sido más abiertos. Y hay gente que se está refugiando mucho en la pereza y en la comodidad porque de pronto nos contagiamos. Y yo creo que el Papa ya nos está diciendo, hay que salir nuevamente con las debidas prudencias. Y si se muere uno, pues ¿qué le vamos a hacer? Bendito sea mi Dios, te moriste haciendo el bien. Entonces, es muy importante entender estas 4 cosas para poder llegar a comprender o descifrar cuáles son las actitudes vicentinas frente al COVID. Vuelvo y repito, las actitudes son conductas, son comportamientos, pero esas conductas y comportamientos están precedidas por toda una cadena motivacional que puede ser un valor, una necesidad o unos sentimientos. Ustedes saben que las emociones son reacciones psicofisiológicas que explotan y se aparecen ante determinadas situaciones humanas, ¿sí? Y esas emociones producen en nuestro cuerpo reacciones y también expresiones corporales, risa, llanto, temor, rabia, odio, etcétera, etcétera. Lógicamente, el COVID en todos nosotros, ¿cuál es el instinto más valioso del ser humano? Pues la vida. Entonces nos encerramos a conservarnos la vida. Y aquí quiero decir una cosita con respecto a lo que nos dice el Papa, que hacerse vacunar, mis queridas voluntarias, y lo ha hecho también la Conferencia Episcopal, es un acto moralmente bueno que conlleva, no solamente piensa en ti, piensa también en los demás. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cada uno es libre de vacunarse o no, pero perdemos nuestra libertad en cierto sentido cuando ponemos en riesgo la vida de los demás. Yo no me hago vacunar, me contagio y puedo contagiar a otro y esa persona se puede morir y te haces tú responsable de esa vida. ¿Sí? Entonces, estos elementos son muy importantes. Las emociones y los sentimientos ya son expresiones que son propias de unas reacciones psicológicas, biológicas, que debido a la adrenalina, al sistema nervioso autónomo, producen, bueno, todo lo que en psicología se ve y en la escuela y en el colegio, de dónde brotan los sentimientos y las emociones. ¿Tú por qué lloras? Esta está llorando, ¿yo por qué no lloro? Porque de pronto yo no tenía ninguna relación afectiva con esa persona. ¿Sí? Entonces, por eso las actitudes son muy subjetivas. Y porque esa persona significó mucho para ti, pero de pronto no significó nada para mí. Entonces, por eso las actitudes tenemos que saberlas entender, porque todos los vicentinos tenemos actitudes y son actitudes muy subjetivas de acuerdo a sus propios valores y necesidades. Pero nosotros tenemos un trasfondo que ya les voy a decir, que es que como vicentinos tenemos unos parámetros y unos valores y una doctrina que va moldeando nuestras actitudes. Oigan, porque esto es muy importante que ustedes lo tengan muy en cuenta. Seguir a Jesucristo
Seguir a San Vicente implica conversión de conductas, de maneras de pensar y de maneras de obrar. Uno encuentra camioneros o hermanos cristianos que se volvieron para un grupo, hombre, que ya no beben, que ya va al culto. Eso es impresionante. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta. Las actitudes son maneras a veces muy propias de cada uno de obrar, pero esas actitudes pueden ser cambiadas por un agente motivador. En el caso nuestro, el seguimiento de la persona de Cristo. El seguimiento de Cristo por medio del carisma de San Vicente. Oigan, no todo vicentino ama a los pobres. Y puede ser raro lo que yo estoy diciendo, pero no todos tienen la misma sensibilidad de conmoverse ante el sufrimiento de un pobre. Y somos vicentinos. Esos elementos que estoy diciendo hay que tenerlos muy en cuenta. De pronto, Miriam puede ser más caritativa y se conmueve más ante los pobres que Julano de tal. Ay, ¿usted por qué no sintió misericordia? Porque no tiene o no ha entendido lo que es la palabra misericordia. Por eso, Pablo le decía a Timoteo, sé un modelo en la palabra. Ya no estoy diciendo groserías, mijito, ya usted no es una persona de la calle. En la conducta. ¿Por qué nos sorprende tanto cuando un religioso o una persona buena sale con ciertas actitudes? Disuena. Entonces estos elementos de emociones y sentimientos hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, vuelvo y repito, las actitudes son motivadas por valores o necesidades. Las necesidades son tendencias innatas a la acción y entran en acción cuando hay un desequilibrio en el ser humano. Por eso hablamos de necesidades físicas y psicológicas. La sed es una necesidad. Y si tengo sed, debo ir a buscar algo para beber. Pero también hay necesidades psicológicas. Les voy a mostrar una lista muy interesante. Las famosas necesidades de Murray, un psicólogo estadounidense que trabajó todo este tema motivacional. La necesidad de afecto, la necesidad de ser amado, la necesidad de ayudar, la necesidad de aprender, la necesidad, por ejemplo, la dependencia afectiva, que es una necesidad tan marcada en todos nosotros los seres humanos. Yo tengo necesidad de amar y ser amado. Y esa dependencia crea muchas problemáticas tóxicas y dominantes. El hombre tóxico que depende de una mujer, y eso es el pan de cada día. Que tengo que estar con otro para poder vivir. Si me dejan no vale, dice una canción, y tanto romanticismo que le hacen entender a la gente que es el otro el que te hace feliz a ti. Eso es mentiras. O que sos vos sos mi media naranja, vos no sos ni media boba, ni medio pendeja. En el campo afectivo son dos unidades maduras que se unen para formar un proyecto de vida. Pero nos han vendido la idea de dos medias naranjas o de dos medias lunas. Entonces nos va creando una dependencia. Yo tengo que estar con esta mujer para poder vivir. Y si tú te vas, yo me mato. Entonces, por eso estamos hablando de necesidades. Las necesidades físicas, toda necesidad tiende a ser gratificada. Entonces, ¿usted por qué va donde el pobre? ¿Por campaña política? ¿O por un valor espiritual que es ayudar a los demás? Esto es muy importante. Entonces, por eso no es motivo de discernimiento ciertas actitudes. Lo más importante es la motivación
que llevó a esa actitud. Usted, como dice la canción, usted de pronto va a ir a misa a conseguir novio. No va a ir a adorar a Dios. El hecho de que usted vaya a misa, mi reina, no es porque usted sea muy creyente en Dios, sino porque no, pues a ver si de pronto me levanto, así sea el seminarista. ¿Sí? Entonces, este tema de las actitudes son supremamente importantes. Y las actitudes tienen tres componentes interesantes. Yo actúo o me dirijo hacia porque soy consciente de una situación. Les voy a dar el ejemplo del terremoto. Comienza a temblar. Inmediatamente percibo que es una situación que pone en riesgo mi vida. Inmediatamente hago el juicio emotivo, puedo perder mi vida. Y viene el elemento volitivo, salgo corriendo. Ahí está en la imagen, ¿sí? Tres componentes de las actitudes. La percepción, entiendo la realidad y la analizo, la veo como positiva o negativa. Y si es positiva, voy hacia allá. Y si es negativa, la repelo. ¿Sí? Entonces, por eso, la función de una actitud es utilitarista. Yo a veces puedo hacer las cosas por utilidad. Me hago amigo de esta persona que tiene plata, porque puedo conseguir tajada. Entonces no es que sea tan amigo, lo que pasa es que es interesado. Vea qué interesante este tema de las actitudes. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? ¿Sí? Las actitudes también pueden tener un carácter defensivo, que es proteger, por ejemplo, mi vida, lo que les acabé de dar el ejemplo de un terremoto. Y por eso la puse en negrilla. Las actitudes pueden ser expresión de valores. El individuo recibe satisfacción al mostrar actitudes que revelan sus valores. La oración, el servicio a los pobres. Entonces cuando hablamos de las actitudes vicentinas, es preguntarnos realmente yo por qué sirvo a los pobres. ¿Por complacencia? ¿Por una cuestión utilitarista? ¿Por una cuestión política? Etcétera, etcétera. O también las actitudes pueden reflejar una actitud, una situación de conocimiento, querer aprender, querer saber más, etcétera, etcétera. Entonces, mis amores, me brinco esta de los valores. Vuelvo y repito, una actitud puede estar motivada por un valor o por una necesidad. Si está motivada por un valor, tu actitud es muy coherente. Si estás motivado por una necesidad inconsciente, esa actitud es incoherente. No sos transparente. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Yo le ponía el ejemplo a mi seminarista la otra vez. Qué muchacho tan apostólico, siempre va a llevarle mercadito a esa señora pobre y resulta que hay una niña de 16 años muy bonita, tan querido, tan formal, cómo visita a los pobres. No, lo que pasa es que le lleva ganas a la muchacha, que es otra cosa. ¿Sí? Por eso, mire que cualquier actitud puede estar motivada por un valor o por un interés personal. Y aquí a la carrera, ahí les muestro a los papás de Gabriel Naranjo. ¿Sí? Mire, las necesidades que se ven en psicología, los valores, pues los valores son ideales, pero los valores necesitan ser encarnados. ¿En quién? En personas. Yo soy un convencido que a nuestros hijos, a nuestra gente les enseñamos valores, pero si esos valores, como dicen hoy la gente del Facebook, no las colgamos en un muro, en una persona, Jesús de Nazaret, los valores no sirven para nada si no son plasmados en vidas y en personas. Entonces, Murray habla de unas necesidades básicas. Estas que están aquí son las necesidades psicológicas.
porque las necesidades fisiológicas las conocemos todos, que son producidas por un bajo nivel químico en las personas. Tengo frío, necesito una manta. Tengo calor, debo ponerme el aire más fresco. Estoy cansado, debo descansar. Esas son las propias del ser humano. Usted no puede decirse a sí mismo, yo no voy a volver a sentir sed. Eso no es cosa suya, mi amor, eso es cosa del organismo. Pero hay unas necesidades psicológicas supremamente interesantes. La necesidad de adquisición. Hay mujeres y hombres que son enfermos por estar comprando cosas. La necesidad de autonomía, de reafirmación. La necesidad de cambio, de excitación. La necesidad de juego, de sumisión. La necesidad de afiliación. Por ejemplo, las voluntarias, uno en un grupo, yo en mi comunidad, y eso no es malo. Necesidad de afiliación, de pertenecer a una congregación, a una familia. La necesidad de conocimiento, aquellos que tienen más cartones que un tugurio. La necesidad de dominación, la necesidad de orden, de dependencia afectiva, de la que hablé hace poquito. La necesidad de exhibicionismo. Ustedes cada una mire a ver cuál de todas esas tiene. Y si tienen más de 5, no me pase la hoja de vida. La necesidad de evitar el peligro, la necesidad de inferioridad. Oiga, aunque usted no lo crean, hay gente que se le vuelve común sentir la necesidad de inferioridad para no hacer nada. Ay, vaya usted que usted es más inteligente. Sí, porque usted es muy boba. Ay, es que yo no soy capaz. Hay gente que se refugia en la necesidad de inferioridad, muchas veces para no hacer nada. La necesidad de defenderse, la necesidad de gratificación sexual, la necesidad de humillación, la necesidad de reacción, la necesidad de éxito y la necesidad de agresividad. Yo coloco aquí la definición de la necesidad de ayuda a los demás, que va en coherencia con el valor de la solidaridad y que es la que tiene que movernos a nosotros los vicentinos. ¿Qué implica la necesidad de ayuda a los demás? Dar el propio afecto a un objeto sin recursos o satisfacer sus necesidades. Un niño, un objeto frágil, los pobres, a alguien que está desorientado, cansado, inexperto, enfermo, desviado, humillado, solo rechazado, mentalmente confuso. Asistir un objeto en peligro, alimentar, ayudar. Todo lo que están haciendo nuestras hermanas de Guaranda. Las hermanas de Guaranda por ayudar a los pobres. Yo no sé quién me habrá escrito. Bueno, sigo entonces aquí. Yo simplemente coloco ahí un pantallazo de lo que Clarita, Guillermina y Alicia hicieron. Ellas tocaron mucho el tema, al hablar de actitudes, tocaron mucho el tema de las emociones. ¿Sí? Y que es muy importante. Y no voy a quedarme en eso porque ya ustedes lo pueden meditar. Pero lo que yo quiero que profundicemos, y los he dicho en estos momentos, es que hagamos un discernimiento de si nuestras actitudes son motivadas realmente por un valor o por una necesidad inconsciente. Más que quedarnos en las actitudes, tenemos que reforzar en nuestros voluntariados los valores propios del Evangelio y del carisma vicentino, que se los voy a decir ya al final. Con esto, yo resumo todo lo que he dicho en esto, mis amores. ¿Sí? Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo y de San Vicente. Yo que le corregiría a San Pablo, o le añadiría, tengan entre vosotros los mismos sentimientos, valores y motivaciones de Cristo y de San Vicente. Porque los sentimientos son muy superficiales. En cambio, los valores y las necesidades siempre perduran. La emoción y el sentimiento son como esas lluvias fuertes y tormentas que pasan rápido y no dejan nada. Pero apropiémonos de esa frase de San Pablo
y apropiémonos no solamente de sentimientos, sino también de los valores y de las actitudes. Entonces una actitud se puede volver ejemplo, porque yo veo que esta persona lo que está haciendo es coherente con lo que piensa y con lo que hace. Por eso la llamada coherencia. Bueno, padre, ¿cuáles son las actitudes del vicentino? Pues ahí están. Más que actitudes, son valores que deben motivar las conductas y los comportamientos. Para nosotros los vicentinos, y por eso lo vemos ahí, por eso comencé y termino con una imagen donde San Vicente centra toda su teología. Ese pobre que ustedes ven ahí, que es una de las imágenes que a mí más me apasionan, es que Cristo tuvo, gracias a Dios y al Espíritu, la capacidad de ver a Cristo en los pobres. Entonces, entrañas de misericordia, compasión, respeto, humildad, afabilidad, mansedumbre, mortificación, pasión, celo apostólico, aguante, no como soportación, aguante como yo la entiendo, como nos la enseñó el Papa en la encíclica sobre la santidad, como resiedumbre, como resistencia, como la casa que no se viene a pique cuando crecen las tormentas. Eso es lo que tenemos que tener los vicentinos ante cualquier crisis afectiva, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Aguante, no como soportación, sino como resiedumbre, como firmeza, como el árbol plantado a la orilla del río, que nada ni nadie lo tumba. Amor propio, empatía, paciencia y dominio de sí. Todo esto conlleva a que el vicentino, si no tiene una profunda firmeza en sí mismo, en sus convicciones y en su propia autoestima de la que hablábamos la otra vez, vamos a terminar siendo enredados. Yo como vicentino me vuelvo amante de los pobres y puedo terminar siendo manipulado por los pobres. O como profesional, acompaño a una persona y puedo terminar enredado con esa persona. ¿Sí? O voy a enseñarle algo a los pobres y me deprimo fácilmente al ver tanta miseria. ¿Sí? Entonces estos elementos son supremamente importantes. Nuestras actitudes tienen que estar motivadas por la misericordia, por la compasión, por la verdad, por la humildad, por la mansedumbre, por el celo, por el amor propio, por la empatía. Y me quedan 5 minuticos porque comienzo la visita y termino con esto, mis amores. El artículo de Leonardo Boff. ¿Sí? Unas virtudes que nos van a seguir aprendiendo después del COVID. Simplemente se las leo, mis amores, ¿sí? Lo más importante es el cuidado personal y el cuidado de los demás. Dice Leonardo Boff que nosotros, si no tuviésemos tenido una mamá que nos hubiese amamantado y cargado y cuidado, nos habríamos muertos. Porque los seres que hay sobre la tierra, uno de los más débiles es el ser humano. Usted deja a un niño recién nacido por ahí 2 o 3 días, el muchachito se muere. A diferencia de otros animales que van adquiriendo más autonomía. La segunda virtud que debemos fomentar después del COVID, y no tenemos que esperar que el COVID desaparezca para cumplirla, es ese sentido de pertenencia a la naturaleza, al universo. La tercera virtud es la virtud de la solidaridad y de la cooperación, de la ayuda a los demás. Lo que estamos haciendo, que se ha despertado toda una cadena de colaboración y de solidaridad. Y uno veía jóvenes en varios departamentos haciendo esto, recogiendo aquello, etcétera, etcétera. La cuarta virtud que nos ha enseñado el COVID, que debemos ponerla en práctica, es la responsabilidad colectiva. El sentido de pertenencia lo llamaría yo. A ser parte de un grupo
y colaborar con todo lo que se pueda que el grupo salga adelante. La quinta virtud es tan hermosa, la de Marta y María, la hospitalidad, como deber y como derecho. ¿Cuánto nos duele a nosotros eso que estamos viendo estos días en las noticias con los haitianos, con estos hermanos de Centroamérica pasando la frontera? Ayer nomás veíamos una persona en un caballo empujando a un negrito y la que es vicepresidenta de Estados Unidos le dijo que no me gusta para nada esa actitud. Al ser humano no hay que tratarlo así. Y por eso esto nos lanza un reto. Nosotros tenemos como una obrita significativa en Popayán que la fundó el padre Genaro, la casa de paso. Y son muchos los venezolanos que están pasando por ahí. Duermen unas 15, 20 personas, van a la noche, se toman su caldito, se bañan, descansan, al otro día se levantan, desayunan y vuelven otra vez a la calle. El valor de la hospitalidad. La sexta virtud, la convivencia de todos con todos, el saber vivir. Lo llamaría yo aquí que el tema del Papa Francisco, que nos ha insistido tanto sobre la fraternidad, saber vivir juntos. La séptima virtud, se me desapareció, Clarita, es que tengo ahí en la pantalla. Padre, es el respeto incondicional. El respeto incondicional. La octava virtud, la justicia social. La novena virtud, la búsqueda incansable de la paz. Y la décima, y con la que deberíamos comenzar todos, y esa sí la leo textualmente, la décima virtud es el cultivo del sentimiento espiritual de la vida. El ser humano tiene una exterioridad corporal mediante la cual nos relacionamos con el mundo y con las personas, y tenemos también una interioridad psíquica donde se anidan en la estructura del deseo, nuestras pasiones, etc. Pero también la dimensión espiritual del ser humano, hecha de valores intangibles, como el amor incondicional, la confianza en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. La conclusión de todo esto, mis amores, que sacamos de estas largas reflexiones sobre el coronavirus es: debemos ser simplemente humanos, vulnerables, humildes, conectados entre sí, parte de la naturaleza y la porción consciente y espiritual de la tierra, con la misión de cuidar la herencia sagrada que hemos recibido, la madre tierra, para nosotros y para las generaciones futuras. Ser humanos y ser muy agradecidos con el planeta donde vivimos. Así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, pues. Me rayé esta mañana la mano para poderles mandar ese saludito. Gracias por su atención y perdónenme que me haya saltado algunas cosas, pero era para cubrir el tiempo que me habían dado y porque ya enseguida voy a comenzar también oficialmente la visita con todo el seminario.